Buenas tardes a todos los presentes. Les saludamos cordialmente desde la ciudad de Temuco, ciudad al sur de Chile. Bienvenidos a la segunda parte de la primera jornada de trabajo interdisciplinar, Fonoaudiología y Odontología en la rehabilitación de la motricidad orofacial, organizada por las carreras de Fonoaudiología y Odontología de la Universidad Autónoma de Chile. A continuación, iniciaremos con el cuarto bloque de conferencias, titulado Abordaje en personas trans, a cargo del doctor Sergio Late y el fonoaudiólogo Jaime Crisosto, de Chile. Han preparado una presentación sobre el abordaje fonoaudiológico y odontológico en esta área en particular. El doctor Sergio Late es cirujano oral y maxilofacial por Unicamp, Brasil, Fellow in the European Face Center. Se ha desarrollado actualmente como profesor asociado en la Universidad de la Frontera, subdirector del Centro de Excelencia de Estudios Morfológicos y Quirúrgicos, y cirujano de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Lautaro. Cabe señalar la vasta trayectoria del doctor Olate como investigador en el área, destacando por su productividad científica enmarcada en la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto internacional. El señor fonoaudiólogo Jaime Crisosto es fonoaudiólogo candidato doctor en lingüística, magíster en estrategias de intervención vocal, magíster en lingüística aplicada, especialidad ciencias del habla. Realizó diplomado en rehabilitación vocal y diplomado en habilitación vocal. Actualmente se desempeña como coordinador nacional del área de voz en UNAV y como docente de fonoaudiología en el área de voz y lingüística en la Universidad del Desarrollo, Universidad Santo Tomás y Universidad de las Américas, siendo además docente del Departamento de Español en Universidad de Concepción. Cabe destacar que trabaja con población trans en conjunto con la Asociación Transitando en Familia. A continuación dejo con ustedes al doctor Sergio Late con la conferencia FASE, Conceptos de Género Facial y su Modificación, Confirmación. Bienvenido, doctor Olate. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación a la carrera de fonoaudiología, a la carrera de odontología de la Universidad Autónoma. Los felicito por la forma en que han llevado este programa hacia adelante y por la iniciativa y el esfuerzo que han tenido para esta coordinación. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con mi presentación. Bueno, reitero mis agradecimientos a la invitación. Este es un tema que nos apasiona mucho y que llevamos hace algunos años avanzando y trabajando para llegar a conclusiones que sean eficientes para nuestros pacientes y las familias de ellos también. Sí, voy a recapitular algunos temas, ¿cierto?, bastante básicos, pero que considero importante contextualizar, dado que probablemente hay personas que no conocen aún el tema. Con mayor profundidad está la identidad de género. Es una situación que se ha ido evaluando históricamente en el mundo y en nuestro país también. Tiene una historia bastante larga que en los últimos años se ha ido consolidando con algunas guías, con algunas orientaciones de posicionamiento y en el último plazo con nuestra ley de identidad de género, que ha permitido ya ir dilucidando algunas interrogantes y resolviendo algunas dudas que se presentaban en cómo se iba integrando a la sociedad las personas trans. Aquí tenemos una descripción de esta ley que es bastante clara y que hace su debut público, ¿cierto?, en diciembre de 2019, el año pasado, que sin duda fue un gran trabajo, un arduo caminar de muchas personas involucradas detrás de esto, que llevaron a que finalmente tuviésemos una ley que orientara de cierta forma elementos y conceptos. ¿Bien? ¿Qué es la identidad de género? Bueno, hay algunas definiciones, hay algunos conceptos que es importante que sea manejado por quienes trabajan en esta área, y también aspectos tanto de identidad de género como aspectos legales que van por detrás de ello. Algunos principios de los derechos de identidad de género implican lo que están aquí descritos, que no voy a profundizar en ello, pero es importante, entendiendo que esta clase queda expuesta, ¿cierto?, queda visible, que lo manejen también como elemento de incorporación a lo que es la vida normal, a la vida diaria, y al elemento de la no discriminación, la confidencialidad, la dignidad de trato, el interés superior y la autonomía progresiva,
que esta situación va llevándose en el tiempo. Si vamos hablando de estadísticas, las personas transgénero en el mundo se estima con estadísticas variables cerca de un 0,6% de la población mundial. Es un número muy importante y que si lo llevamos a la realidad de Estados Unidos probablemente sea 1,5 millones de personas, y si lo llevamos a la población nacional chilena probablemente hablemos de 108.000 personas que se encuentran en nuestro país hoy día. De forma que este es un número que a veces oculta, de cierta forma, la verdadera condición, debido a que los registros no siempre son tan precisos, pero es un número ya que nos da un valor importante sobre el concepto. La identidad de género implica una vivencia interna de cada individuo y por lo tanto es individual, de cómo interpreta su situación de vida, su situación social. Entonces, esta identidad de género es la que nosotros aplicamos cuando definimos cuál cirugía corresponde o cuál modificación queremos realizar en las personas que nos consultan. Trabajamos con algunos conceptos, ¿cierto?, que son conceptos norteamericanos, muchos de ellos que están acá, principios de Yogyakarta, que establece una serie de principios para legislaciones internacionales sobre cómo identificar y cómo trabajar con las personas trans. Y aquí vienen las definiciones que nosotros tenemos que tener muy claras al momento de trabajar en este ambiente y trabajar con técnicas que nos ayuden a mejorar sus condiciones faciales y a interpretar realmente la forma en que van viviendo. La primera de ellas es la transfemenina, que son personas que ya están transitando hacia el género femenino, y los transmasculinos, que son personas que están transitando hacia el género masculino. ¿Bien? Son conceptos que tenemos que tener claros porque son ellas las personas que nosotros vamos a trabajar para hacer los cambios faciales y las interpretaciones que sean más adecuadas desde el punto de vista de la conceptualización propia, ¿cierto? Y de los requerimientos fisiológicos y biológicos y anatómicos que son necesarios para este tipo de intervenciones. Aquí hablamos de las personas trans, aunque al trabajar también con identidad de género, entendemos que la propia incorporación del género femenino, siendo sexualmente mujer, es importante también. Y muchas veces tenemos que acentuar a condiciones faciales que nos permitan definir de mejor forma las características faciales de la persona que estamos manejando. Siempre se ha definido un elemento inicial, que es la transición social, que es el momento en que se hace un avance, ¿cierto? Ya hay una declaración emocional muy definida entre familia y amigos, y secundariamente viene la transición médica, que es la transición donde algunas determinamos de forma hormonal en sus primeras etapas, y a continuación de una forma más quirúrgica, donde se empiezan a hacer las adecuaciones corporales, tanto a niveles de tórax, ¿cierto?, genitales y finalmente facial. La masculinización facial es quizás menos frecuente que la feminización, debido a que el impacto hormonal es mucho más potente en este cambio, en esta transición, lo que muchas veces limita o hace que el requerimiento facial sea menor. No ocurre eso con las mujeres, con el tránsito hacia lo femenino, donde tenemos que hacer cambios más significativos en las características faciales. Por supuesto, el caminar es muy semejante, partimos con terapias hormonales y continuamos avanzando con cambios corporales, ¿cierto?, que determinan finalmente esa feminización. Si uno entiende este concepto, entienda también que no necesariamente todos los cambios corporales son importantes o son necesarios para las personas trans. Algunas de ellas utilizarán solamente cambios corporales de tórax, algunos cambios genitales, también los cambios faciales en algunos casos, algunos cambios faciales, y así comenzamos a trabajar con diferentes ambientes y hacer que el escenario sea el adecuado para alcanzar el máximo potencial de desarrollo de la persona con la cual estamos conviviendo. Ella es Cristine Couto, que fue la Miss Transexual año 2007. Si ustedes observan, tiene rasgos faciales bastante femeninos, corporalmente también se observa bastante femenina. A partir de esto, viene siendo cada vez más habitual los concursos de belleza como Miss Trans Internacional 2016, que también les traje esa fotografía para que entiendan el contexto y evalúen que el aspecto facial está siendo cada vez más importante en estos escenarios. La International Queen, que también es un concurso transexual, donde se observa
el género femenino facialmente y corporalmente dentro de los elementos importantes de la aceptación y de la adecuación. Y hoy día ya convivimos de una forma muy normal, donde tenemos a esta señorita, Ángela Ponce, que es transfemenina y que participa de un concurso Miss Universo junto con otras mujeres de una forma integrada y cada vez más normal, de forma que las aproximaciones quirúrgicas que estamos haciendo hoy día se deben entender de esa forma, como cada vez más normales dentro del camino que vamos valorando. Si evaluamos esta publicación, observamos algunos elementos importantes desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría. Conclusiones de ella son que el culto de la apariencia tiene un lugar muy importante en la transformación de la persona. La vestimenta en las primeras etapas es lo que realmente va definiendo la identidad del género que la persona tiene. Y lo tercero es que los cambios faciales, los cambios corporales van permitiendo que la persona vaya saliendo de la invisibilidad que siempre tuvo. O sea que la visualización, el cómo el otro me está observando, comienza a tener un rol cada vez más importante en las adecuaciones o en las transiciones que tienen algunas de las personas que están por el mundo trans. Hay algunos otros conceptos importantes. Hay que entender que la resignificación corporal implica cambios importantes, implica adaptaciones, y eso es lo que nosotros tenemos que incorporarlo dentro de nuestro potencial quirúrgico y dentro de lo que podemos ofertar a las personas trans como elemento importante para su definición. Cuando hablamos de la transformación facial, que es lo que me voy a dirigir ahora, hablamos de la identidad de género, ¿cierto? Con los transfemenino y mujer, que si ustedes ven, la englobamos dentro del mismo concepto, y los transmasculinos u hombres, que también lo englobamos del mismo concepto, porque hombres que son género y sexualmente hombres pueden recurrir a los mismos procedimientos que el transmasculino está recurriendo. Si vamos a la historia, cómo parte estas técnicas y cómo se comienzan a aplicar, una de ellas es importante entender que uno de los iniciadores, Sir Harold Gilles, que es un otorrino, que fue un otorrinolaringólogo, es uno de los mentores y quienes entrenan a Paul Tessier, que es el padre de la cirugía craniofacial, y Hugo Obegesser, que es el padre de la cirugía maxilofacial. Luego viene el camino de la distracción, por ahí por el año 80, distracción osteogénica facial, con Joseph McCarthy, un cirujano plástico norteamericano. El año 2000 comienza a trabajarse con la cirugía virtual y la cirugía 3D. El año 2010 comenzamos con el camino de la cirugía microvascular, con cambios importantes, donde destaco aquí a Eduardo Rodríguez, cirujano norteamericano, que realiza el trasplante facial, ¿cierto?, con el tejido muscular y tejido óseo, siendo él un cirujano plástico y un cirujano maxilofacial bastante reconocido en el área. Sin embargo, el año 80 comenzó el doctor Douglas Osterhout en Estados Unidos a desarrollar técnicas de complementación de la cirugía craniofacial y la cirugía maxilofacial para lo que son los pacientes transgénero. Y el primer libro que yo pude estudiar sobre la materia es este que está acá, que fue publicado el año 98, y que es un lindo libro que a quien le interesa el área quirúrgica facial le debería interesar leerlo, porque da un paso secuencial de algunas técnicas en ese tiempo, estoy hablando más casi 30 años atrás, que permitían el entender cómo se producía ese cambio. Y aquí veníamos entendiendo también lo que es la morfología facial. Mi práctica académica, científica, la hago con una línea de investigación muy potente, que es la morfología facial, y con ella vamos definiendo estos aspectos, ¿cierto? Cómo el rostro del hombre se mantiene como hombre, cómo el rostro de la mujer es mujer, las características esqueletales que ustedes ven aquí, y ustedes ven aquí, donde tengo un ángulo de mandíbula muy distinto en la mujer, un ángulo de mandíbula distinto en el hombre, un volumen óseo muy mayor, ¿cierto?, muy significativamente mayor en el hombre, en fin, características esqueletales que van dando el marco facial y que van haciendo que la transición de hombre a mujer, ¿cierto?, sea una transición armónica y que permita por etapas ir avanzando. Sabemos que esta morfología facial tiene estructuras óseas, estructuras musculares y tejido cutáneo, y todos ellos los tenemos que ir integrando para que los componentes faciales vayan haciendo de forma armónica su estabilidad estética, interpretativa y también su estabilidad funcional, porque nosotros tenemos que manejar casos
donde la funcionalidad debe ser la adecuada y la estética también. Por eso hablamos de elementos anatómicos, elementos etarios, edad, elementos de género y la integración de todo el aparato facial, asumiendo que tenemos un elemento esqueletal, ¿cierto?, que es el gran marco del rostro, pero también elementos de tejido blando que interpretan de distintas formas las características de la persona en la cual estamos interviniendo. Así vamos definiendo elementos fijos del rostro, que son los arcos superciliares, por ejemplo, cigomáticos, nasales, ángulo y mentón, y las áreas de transición, que son las áreas de tejido blando, palpebrales, mucosos, orales, labiales, que van a tener otro tipo de manejo como la volubilización. Entonces el volumen comienza a ser un punto importante en el entendimiento de las características faciales y que van definiendo lo que es el hombre y la mujer. Cómo esos cambios de volumen pueden integrarse en diferentes etapas, entendiendo que el envejecimiento igual va a tener un rol en esas etapas. El año 2008 surge, de 2012, disculpen, surge esta publicación que en mi estudio me llamó mucho la atención debido a los cambios que se están produciendo a niveles esqueletales que iban determinando los contornos diferenciados a los cuales se llegaba para tener resultados faciales. Y hace esto fue el año pasado, ¿cierto? Raffaini, un cirujano italiano, expone una nueva forma de flujo para mejorar las características faciales o complementar, y es lo que hoy día nosotros estamos trabajando como de protocolo mucho más definido. Y así vamos avanzando con lo que significa el tercio inferior. Cuando hablamos de tercio inferior del rostro, hablamos de contorno mandibular duro, donde en los hombres, en la transición al género masculino, hablamos de implantes de ángulo, implantes de borde basilar, implantes de mentón, le entregamos volumen sólido, rígido, y en el género femenino hablamos de osteotomías, hablamos de adelgazamiento, hablamos de reducciones, y todo ello muchas veces acompañado de las técnicas de tejido blando, que son los lipofilling, las liposucciones y los rellenos de labios. Parte de esto lo publicamos este año en esta revista Journal of Facial Surgery, donde establecimos algunos parámetros para definir cuáles son los conceptos para integrar los contornos de ángulo y contornos de forma mandibular. Aquí tenemos algunos criterios de indicación, algunos conceptos, algunos elementos que debemos incorporar, donde uno de ellos es la simetría, uno de ellos es la forma del contorno, y ustedes verán que siendo un varón, en este contorno no observamos ese mismo contorno que observamos aquí. Esos son puntos importantes y que vamos sumando cuando hacemos diagnóstico e incorporamos las técnicas de género en nuestros procesos. Tenemos que hacer que verticalmente el ángulo también colabore para tener una proyección adecuada y conjuntamente la simetría que el rostro nos está exigiendo. Entonces trabajamos con aumentos verticales que manejamos con mediciones que van desde el área orbitaria, poreo, y con transiciones hacia el área del ángulo de mandíbula. Hablamos también de la imagen espejo, que es la duplicación bilateral de los elementos faciales para conseguir formas que sean las correctas. Y hablamos de los materiales. ¿Qué materiales utilizamos para esos contornos? ¿De qué forma estos materiales empiezan a incorporarse? Aquí tenemos materiales que son stock, que son hechos como chicos, medianos y grandes, materiales que son bastante rígidos y fijos, y también encontramos modelaciones, que es lo que trabajamos hoy día, modelación con sistema 3D, donde con ingenieros desarrollamos y elaboramos esos prototipos que son impresos en 3D y después instalados en nuestros pacientes. Este es un elemento clásico donde mediante osteotomías mandibulares conseguimos hacer movimientos, desplazamientos y la incorporación de estos implantes sólidos, rígidos y no personalizados. Hoy día trabajamos, como les digo, con esos implantes personalizados que son hechos estilo de encaje para conseguir llegar a lugares que sean los adecuados y nos den los contornos de ángulo mandibular que permitan una adecuación estética y con el contorno correcto para este escenario. Hablamos de elementos clave siempre con accesos intraorales, midiendo volúmenes de mantención, definiendo el tipo de ángulo y la forma en que la parte lingual comienza a tener un rol, ¿cierto? Para hacer el enganche de este implante y guía perfectamente diseñado e instalado a medida. Otro elemento que utilizamos para modificar y mejorar los contornos faciales inferiores son las osteotomías. Ustedes ven los adelgazamientos que se pueden hacer en esta zona de contorno facial para llegar a lugares que permitan una adecuación estética y que represente realmente el género de la persona que se está interviniendo, donde adelgazamos, retiramos la zona basilar, adelgazamos los contornos mandibulares
y hoy día lo hacemos totalmente con tecnología 3D, mediante sistemas de software, donde con impresión también utilizamos guías de corte, sistemas ultrasónicos, para que en esta guía de corte llevemos el lugar que corresponde a hacer la osteotomía y lo visualicemos ya en nuestro procedimiento, en nuestras técnicas de software, y comencemos a hacer las osteotomías a estos niveles que ustedes ven aquí, con accesos quirúrgicos intraorales. ¿Cómo manejamos el contorno anterior? El contorno anterior se maneja con osteotomías también. Ustedes ven segmentaciones, reducciones en ancho de mentón, reducciones en ángulo de mandíbula. Lo publicamos en 2014 como opciones quirúrgicas para mejorar el mentón y hacerlo de un contorno más adecuado y con eso definir mejor los rostros. Este año también hemos publicado unas nuevas técnicas sobre el uso de la cirugía de mentón, donde vamos cambiando y reduciendo los contornos internos, eliminamos el segmento interno, aproximamos las zonas laterales y utilizamos diferentes técnicas de osteotomías que nos permitan mejorar y definir de mejor forma la zona del mentón, adecuando solamente en el caso que sea de género específico para la cirugía que estábamos llevando. El contorno adiposo también lo tenemos que manejar. Unas técnicas de reducción superficial son importantes. Aquí hablamos de las reducciones superficiales no profundas. No es necesario hacer patinoplastía ni elementos de reducción de tejido blando más profundo, porque eso es propio de técnicas del envejecimiento y que en los casos de las modificaciones iniciales no son tan necesarias. Siempre manejamos los ángulos, contorno y posición del mentón como elementos críticos y claves en estos escenarios, asumiendo que hay contornos faciales que están definiéndose de mejor forma gracias a esta reducción de tejidos blandos aquí o acá, y que en el caso que estamos hablando, insisto, utilizamos la zona más superficial y no la zona más profunda para esas técnicas de modificación. Bien, como ustedes lo ven, con el uso de estas cánulas en los niveles laterales que tenemos aquí. En el tercio medio encontramos también implantes de contorno y, en el caso femenino, osteotomías para la reducción del ancho visigomático y también por supuesto la lipomodelación y la rinoplastía como elementos importantes para el manejo de estas situaciones. A nivel de los aumentos de contorno, de tercio medio, los implantes son muy buenas alternativas. Con estos implantes también que diseñamos con sistemas 3D, como ustedes ven acá, podemos conseguir lindos resultados, dando más volumen, más forma, más contorno, y haciéndolo simétrico para obtener un resultado estético que sea el adecuado, y una cirugía que también se hace de forma intraoral, donde se instalen estos implantes de una forma correcta y utilizando el concepto de encaje perfecto también. Las osteotomías las comenzamos a definir con sistemas de tecnología virtual. Estas son técnicas que llevamos también trabajando hace un tiempo, que algunas de ellas las publicamos también este año, haciendo técnicas para los cambios faciales, como ustedes ven acá, que en el caso de la reducción central la hacemos con osteotomías de cuerpo de zigoma y osteotomías de arco zigomático para llevar a una reducción, como ustedes ven, con un acceso intraoral, y se hace una reducción, en este caso de 5 milímetros, con el escanor interno de la placa de osteosíntesis, para que vean ustedes cómo se va bajando este ancho facial desde este ancho inicial a este ancho postquirúrgico, que aquí no tenemos más de 2 semanas, y ya encontramos un contorno facial de menor volumen, que es lo que nosotros queríamos conseguir. La voluminización también se hace, no voy a profundizar en esto, pero lo hacemos con sistemas de relleno o con infiltraciones grasas en diferentes parámetros y diferentes lugares que están acá, que lo más complejo puede ser es que son de reducción un poco incierta en algunos minutos y tenemos que responder a esos escenarios también. La forma en que la nariz se incorpora es una forma también muy significativa. La nariz femenina es diferente a la nariz masculina. Eso también lo estudiamos y lo publicamos en la revista chilena de otorrinolaringología. En nuestra práctica generalmente hacemos nuestro otorrino en conjunto con otorrino, entendiendo que también hay mejoramientos funcionales que se hacen para estas condiciones. Hay técnicas abiertas y cerradas. Por lo general nosotros practicamos la técnica abierta, donde se hace una reposición de ciertos cartílagos y entendiendo que la piel y el contorno en el sexo femenino por lo general es una piel más fina, más delgada, donde igual estas resecciones laterales, alectomías, pueden ser utilizadas para mejorar esos contornos, y donde la piel que reviste, ¿no es cierto?, la nariz de una persona del sexo masculino
es muy distinta inicialmente. Entonces, muchas veces requiere un manejo previo, ¿cierto?, que permita optimizar el resultado y hacerlo más eficiente. En el tercio superior, y con esto ya voy a ir finalizando, se observan también diferencias en los contornos frontales masculino y femenino. El contorno masculino se usan implantes para darle más contorno, ¿cierto?, a la parte superior, poco usado realmente, y a nivel femenino se hace una reducción frontal, cantopexia con levantamiento del párpado, ¿cierto?, y el canto lateral, y avance del cuero cabelludo, porque la zona frontal, la línea de cuero cabelludo en la zona frontal de la mujer es mucho de menor tamaño que en el hombre, por lo tanto se hace un acceso coronal y con eso se lleva hacia adelante la zona de la línea del cabello, y en la zona frontal se hace una frontoplastía con osteotomías para liberar la tapa anterior del seno frontal, y mediante eso se obtiene ya la reposición y la diferencia entre la zona frontal masculina y la zona frontal femenina, que hoy día se maneja con tecnología 3D, donde se empieza a trabajar. Antiguamente se ingresaba acá con una óptica para iluminar transnasal, para que al momento de hacer la osteotomía de la zona frontal fuera de menor complejidad y se observara dónde se estaba haciendo la osteotomía. Pero con sistemas 3D es solo instalar algunos sistemas de placas y de guías de corte y se puede hacer ese levantamiento de la tapa anterior y llevar a un alisamiento de la zona en conjunto con el avance de la línea del cabello adecuada para ese paciente. Bien, cambios faciales que se van obteniendo, estas no son fotos mías, son fotos de un artículo que hemos estudiado durante mucho tiempo, pero que explican perfectamente el escenario en el cual se va viendo el cambio de este contorno que está acá y este contorno que está aquí. Por lo general también son técnicas que se hacen en conjunto dentro de nuestro equipo quirúrgico y llegamos a un elemento final que es a nivel de cuello, que es una técnica que generalmente se realiza en la transición hacia el femenino, que es la laringocondroplastía, que en mi caso no lo practico yo de forma regular, sino que lo practica otorrino, y se hacen incisiones internas menores a estos niveles, donde se hace una reducción anterior superficial que permita disminuir el tamaño y la forma del cartílago tiroideo en su porción más proyectada sagitalmente. Bien, bueno, el tiempo es breve, no quiero demorarme más de lo que estaba programado. Siempre considero que en este tipo de cirugía hablamos de integración, hablamos de equipo multidisciplinario muchas veces, hablamos de tener un rostro como una unidad, el rostro como un todo. No trabajamos con elementos segmentados, sino que cuando planificamos cirugías comenzamos desde todas las partes que sean importantes, comenzamos integrando diferentes elementos y comenzamos también integrando tecnología. Tenemos que entender que el rostro está inserto dentro de una matriz que de palabras simples la definimos como un hardware que tiene que estar con un software definido. Si mi software es distinto, mi hardware tiene que responder a ese software, si no, no funciona. Los dos tienen que estar en conjunto. Entonces, la apreciación facial, mi género facial, es una condición súper importante y es la forma en que nosotros vamos llevando nuestras intervenciones para que sean complementarias y permitan llegar a conclusiones que sean adecuadas para nuestros pacientes. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer la confianza y estaré atento a responder consultas y dudas que se presenten después de esta charla. Muchas gracias.